Vamos comenzando esta sesión para aprovechar al máximo el tiempo de esta mañana. Como parte de las actividades de promoción del programa Gobernanza Climática para consejeros y altos directivos, el día de hoy tenemos esta masterclass en la que nos acompañan Carlos Vargas y Jimena Marván. Voy a presentarlos y leer brevemente su semblanza para que los puedan conocer y sepan un poquito más acerca de su trayectoria. Voy a empezar con Jimena. Jimena lidera el capítulo Cero México de la Iniciativa de Gobernanza Climática del Foro Económico Mundial como directora ejecutiva, con el objetivo de preparar a los consejeros de empresas para avanzar hacia una economía neutral con carbono para 2050. Con más de 20 años de experiencia en el sector energético mexicano, ha dirigido proyectos claves en empresas de energía y agencias reguladoras, así como iniciativas de promoción de inversiones en energía convencional y renovable. Su formación incluye una licenciatura en Relaciones Internacionales y especialización en estudios en integración energética europea, relación con inversionistas y economía circular. Es una experta en planeación estratégica, sustentabilidad y cambio climático, así como gestión de riesgos, promoviendo la colaboración innovadora para alcanzar metas climáticas. Bienvenida, Jimena. Gracias, Daniel. Y también voy a presentar a Carlos. El doctor Carlos Vargas es profesor investigador de finanzas en EGA de Business School del Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Harvard. Tiene experiencia en finanzas sostenibles, energías renovables, análisis financiero, planificación empresarial, economía del desarrollo y finanzas inmobiliarias. El doctor Carlos fue director financiero de New Evolution Ventures México y director de operaciones en Vertex Companies en Estados Unidos y manejó cartera de inversiones inmobiliarias en BBVA Asset Management. Implementó planes estratégicos para varios centros comerciales y tiendas departamentales para Liverpool. Tiene un doctorado en la Universidad de Zurich en Suiza, un MBA en IPA de Business School en México y una maestría en sostenibilidad y desarrollo ambiental de Harvard. El doctor Vargas ha escrito editoriales financieras para periódicos influyentes de México y ha sido invitado a conferencias en la Universidad de Melbourne, en la Universidad de los Andes en Colombia, a la Universidad de Massachusetts, en Babson College, entre otras. El doctor Vargas presentó en 2020, el 20 de octubre, de 2023, su libro Sustainable Finance Fundamentals con la edición británica. Y a partir del 21 de noviembre de 2023 asume el cargo de Chief Sustainability Officer y consejero relacionado para Grupo HICSA. Bueno, pues tenemos aquí un par de expertos, aprovechenlos al máximo. Bienvenido, Carlos, y adelante con la sesión. Muchas gracias, Daniel, y bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a platicar un poco sobre el rol del consejero ante el cambio climático y este es un tema sumamente interesante que se ha vuelto cada vez más relevante para la empresa mexicana y para las empresas de la región latinoamericana, sobre todo por la parte donde pues cada vez nos estamos institucionalizando más, pero al mismo tiempo pues van cayendo más en cuenta todos estos embates que tenemos con el cambio climático y todos estos cambios que tenemos que hacer para adaptarnos y cosas que van pasando de un día para otro. De verdad que en los que será como unos 12, 13 años que llevo dando cursos sobre finanzas sostenibles, no ha habido un año en que no pueda decir, oye, pues es que esto está pasando ahorita y acaba de cambiar la regulación, acaba de cambiar lineamientos, taxonomías, acaban de cambiar requisitos de las bolsas, etcétera. Y nos sigue pasando el día de hoy. Justo ayer se presentaban las nuevas normas de información sostenible, las NIS, que van a empezar a regular a cómo se presenta la información de sostenibilidad en las empresas mexicanas no listadas. Y pues son cambios que siguen avanzando, que siguen abonando a todo esto pues bueno, justo de esto trata la sesión de hoy y platicarlo desde la perspectiva del consejero
la consejera de los consejos de dirección en las empresas, donde la responsabilidad es un poco diferente porque cumplimos una función de trabajo conjunto con la Dirección General de Asesoría, pero también de salvaguarda de los intereses de los inversionistas, y donde todo esto pues obviamente tiene una responsabilidad sumamente importante y pues requiere también de acciones y de conocimiento y de trabajo muy interesante. Si quieres, pasamos, Daniel, a la siguiente diapositiva. Vamos a platicar un poquito de qué vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a hablar de algunos conceptos de sostenibilidad, y sobre esto vamos a hablar de las teorías básicas o lo que hay detrás de cómo entendemos la sostenibilidad del día de hoy, de dónde venimos y hacia dónde vamos con estos conceptos. Después vamos a hablar un poquito de los principios de gobernanza climática, cómo el gobierno corporativo entiende estos conceptos, cómo lo integra a la estrategia de la empresa y qué quiere decir, porque también pues esto implica entendimiento de riesgos, por un lado, de creación de valor, de definiciones y de conceptos que vamos a estar platicando. Y al final nos va a platicar también Daniel un poquito del programa que tenemos de gobernanza climática para consejeros y altos directivos, que justo es un esfuerzo de Chapter Zero México, que es el representante de la Climate Governance Initiative y de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey a través de GADE Business School, que buscan o buscamos formar consejeros con este entendimiento de los retos que tiene la gobernanza climática. Adelante. Bueno, empecemos definiendo un poquito cuáles van a ser estos principales conceptos que tenemos que entender. Pasamos a la siguiente y vamos a hablar de principalmente 4 teorías generales que entendemos que nos dan un poco de concepto. Límites del crecimiento, que ahorita les platico un poco más de dónde viene, de alguna idea de pensadores o de think tanks hace varios años que nos empiezan a hablar de hasta dónde podemos tener el sistema económico con el que hemos trabajado durante muchos años, la idea del desarrollo sostenible, la idea de la responsabilidad social, los ODS y finalmente llegando a un punto del ESG, que es hoy como conocemos todos estos temas. Pasamos a la siguiente. Vamos a hablar un poquito entonces de los límites del crecimiento. Los límites del crecimiento es una teoría que viene de un grupo llamado el Club de Roma, que es fundado por ahí de los 70 con varios científicos muy reconocidos del MIT y de otros lugares que empiezan a decir, oye, la Tierra no da para más. Y no sé si hemos escuchado esto, seguramente a algunos de ustedes les ha tocado escuchar. Normalmente por esta época del año, más o menos entre junio, julio, por ahí, nos dicen, oye, ya nos acabamos los recursos que debiéramos de estar utilizando para este año. ¿Y por qué se puede entender esto? Pues bueno, porque la Tierra tiene una cierta capacidad de producir todo lo que necesitamos, agua, aire, oxígeno, cualquier cosa, y pues esto implica que la Tierra tiene capacidad de regenerarlo y de irlo produciendo de forma constante, pero tiene una cierta capacidad, una cierta velocidad con la que puede hacer. De acuerdo al crecimiento poblacional y de acuerdo a dónde estamos el día de hoy como humanidad y como sociedad, a veces consumimos de más y simplemente lo que estamos haciendo pues es consumiendo, porque la Tierra tiene recursos muy vastos, pero no quiere decir que esto pues sea de alguna manera sostenible, y de ahí viene justo el concepto de entender la sostenibilidad. ¿Hasta dónde puedo tener mis actividades diarias, mi business as usual, sin necesidad de estar poniendo en duda que estos recursos estén disponibles para las generaciones futuras? Y entonces el Club de Roma lo que se pone a hacer pues es un estudio de dónde están estos recursos disponibles, dónde los estamos usando,
donde estamos teniendo un impacto también con temas de contaminación, por ejemplo, de crecimiento poblacional, etcétera, y se identifica como tal un problema, porque ellos identifican básicamente que en algún punto llegamos a un punto de quiebre donde ya no necesariamente la Tierra va a tener esa capacidad. Este ha sido un esfuerzo continuado, no nada más es lo que se revisó en los 70s. Yo incluso tuve hace un par de años una alumna en Harvard que hizo una tesis bastante interesante sobre este tema, retomando las variables que había diseñado originalmente el Club de Roma y que ha tenido mucho eco en ver cómo vamos. Y la verdad es que ese cómo vamos es que cada vez pues estamos más cerca de llegar a un punto donde a lo mejor ya los recursos no nos van a alcanzar. Y aquí entra la parte a veces política, ¿no? Donde decimos, oye, pues a mí me dicen que todo va bien, pues qué bueno que estemos así. O a lo mejor entra la parte donde depende de donde vivamos. Cuando vivimos en un país, por ejemplo, como México, pues tenemos otra vez recursos muy vastos y a lo mejor aquí no se nota, pero a lo mejor en otros lugares con climas un poquito más ásperos, un poquito más difíciles, sí que se comienza a notar temas extraños cuando, por ejemplo, pues un lugar como Dubái, donde empieza a haber lluvias pues torrenciales o empieza a haber algunos temas complicados, ya empezamos a ver que puede ser que haya indicios de que algo no esté del todo normal. En México, sin embargo, otra vez regresando al tema, pues la verdad es que sí hemos visto cuestiones complejas, sí hemos visto temas donde las tormentas, por ejemplo, cada vez son más fuertes, donde tenemos problemas y aquí pues se combinan otras cosas, no nada más tiene que ver con lo ambiental, pero temas, por ejemplo, sobre el abasto del agua en muchas zonas del país que sí comienzan a decirnos que no necesariamente todos estamos en las mismas circunstancias y pues bueno, aunado a esto, pues vendrá también la parte de decisiones económicas y financieras donde eventualmente pues también tenemos que invertir en poner las condiciones para que todo siga siendo ordenado, sostenible en el tiempo y pues un poquito de ahí viene todo este tema. ¿Qué quiere decir los límites del crecimiento? Pues simplemente entender que estamos en un sistema complejo donde pues todas las partes juegan y donde las decisiones que vamos tomando tienen un impacto en lo que tenemos y tienen también una capacidad de creación de valor o de riesgos que también platicaremos en un momento, porque eventualmente pues nada en la naturaleza crece por siempre, nada en la naturaleza se puede hacer sin un riesgo en lo absoluto. Entonces el tema de los límites de crecimiento dan buenas bases para entender un poquito sobre qué deberíamos de estar entendiendo las decisiones económicas y el entendimiento también del riesgo del que vamos a platicar. Pasamos a la siguiente, por favor. Tenemos también entonces una idea que comienza a surgir sobre el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible ya empieza a tomar pues estas ideas, como decíamos, un poco retadoras que comienza a ver en los años 70, se empieza también por ese entonces, un poquitito antes, un par de años antes, el movimiento ambientalista con toda la teoría del Silent Spring, por ejemplo, que hablaba de que pues no íbamos a tener el mismo tipo de primaveras donde eventualmente pues había muchos más mosquitos, por ejemplo, mucha más biodiversidad, muchas más cosas que a lo mejor a veces no son del todo convenientes y no nos parecen tan convenientes, pero que eventualmente juegan parte otra vez de un marco sistémico donde eventualmente pues todos los seres, todas las partes de la naturaleza tienen un rol y como parte de ese rol pues juegan parte de un ciclo que eventualmente empieza a formar otras ideologías y otros temas que comienzan a influenciar la decisión económica.
Aquí podemos ver ya un entendimiento un poquito más adelante, a lo mejor hacia los 90s. Empezamos a platicar de desarrollo sostenible y la sostenibilidad empieza a tomar varias cosas. Empieza a tomar la parte social, obviamente, porque somos como tal los humanos unos organismos prosociales donde vivimos en entornos sociales, donde esa convivencia que tenemos con otros seres humanos nos permiten generar actividades, nos permiten generar valor y ese entorno social se empieza a entender también conectado con un medio ambiente donde si nosotros vamos siguiendo cómo va evolucionando la economía desde la revolución industrial, pues básicamente a partir de la revolución industrial lo que aprendemos a hacer es saltarnos trancas para empezar a ver dónde podemos producir más, generar más valor, pero eventualmente, pues cada que vamos llegando a un punto de eficiencia, nos encontramos con otra limitante. En ese tema, pues básicamente después de la revolución industrial, la parte de la productividad de la mano de obra se vuelve sumamente avanzada, comenzamos a producir de forma indiscriminada y entonces empieza a haber un tema económico, ¿no? ¿Cómo lo financiamos? Bueno, entonces empieza a desarrollar el sistema financiero y también el dinero comienza a no ser parte del tema, pero cuando ya llegamos a los 90s y a los 2000s, lo que empieza a ser un tema ahora sí es el tema de recursos naturales. Y empezamos a ver donde hay pues obviamente reclamos de grupos, por ejemplo, que empiezan a decir, oye, pues estamos contaminando mucho, estamos teniendo menor calidad de vida, estamos teniendo mala calidad de aire en las ciudades, empezamos a tener esos primeros indicios de ver, oye, cómo está la contaminación en las ciudades, por ejemplo. Un Beijing, por ejemplo, que comienza a parar producción industrial para poder tener Juegos Olímpicos, cosas de ese tipo que ya nos empieza a decir que la naturaleza, pues a lo mejor sí tenía esos límites que comenzamos a ver años antes y que tenemos que conectar. Y sin embargo, pues sigue ahí la otra esferita que tenemos por ahí, que es la parte económica, donde eventualmente lo económico también pues juega un papel sumamente importante, es un motivador definitivamente preponderante para la empresa, por ejemplo, la creación de valor es importante, pero pues sin olvidar la parte de responsabilidad, donde ya el tener conocimiento, entendimiento y también capacidad de medir estas cosas, pues nos hacen tomar decisiones mucho más completas, mucho más complejas también, pero ya desde un punto de vista de responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya si seguimos avanzando hacia adelante, lo que vamos a ver es que en el mundo ya tenemos mucha más transparencia también. Empezamos a escuchar temas ya de grandes escándalos, por ejemplo, donde algunas empresas, sin importar su tamaño, pues comienzan a volverlas responsables de lo que están haciendo y comenzamos a tener un tema también de responsabilidad, donde comenzamos a ver esa conexión entre la empresa y a quién se debe o a quién sirve la empresa. Y empezamos a ver también una discusión entre mis partes relacionadas y mis inversionistas, donde el inversionista pues obviamente tiene una gran participación en la empresa por ser quien pone el capital de la misma, pero donde las partes relacionadas dicen, bueno, pues yo también soy tu cliente, yo también soy parte de este ciclo y cómo vamos a hacer un futuro más compartido, dónde vamos a encontrar esa creación de valor compartido. Y comienza a ver otras ideas, incluso aquí nos encontramos a Michael Porter con la idea del share value, con otras filosofías que continúan avanzando y todo esto buscando un tema más de integración, buscando integrar un valor donde no solamente lo económico,
sea lo que genere valor, sino donde lo económico conecte con lo ambiental y con lo social, y donde ahí en medio nos vamos a encontrar algo que se llame sostenibilidad, y esto nos permita pues ser mejores en muchos sentidos, ser más resilientes, ser más adaptables, ser mucho más ricos en esa creación de valor, donde el valor se comience a medir incluso más allá de lo económico, y esto se empieza a conectar también con una evolución de la tecnología, donde la capacidad de procesamiento que tenemos hoy con las máquinas que usamos para hacer manejo de información, ya no digamos las computadoras, sino incluso un smartphone, pues se vuelven de forma significativa mucho más eficientes y nos permiten hacer cosas mucho más interesantes justo en la identificación, medición y creación de este valor. Seguimos un poquito. Esto nos lleva a otros conceptos. Cuando ya me voy haciendo más consciente de estos temas, pues entonces comienzo también a ser más responsable. Y la creación de este concepto de responsabilidad social se vuelve trascendente porque veníamos de ideas bien interesantes, un poquito más anteriores, por ejemplo, de Carnegie, creando el concepto de la filantropía hace unos 100 años más o menos, donde nos decían, oye, pues si la empresa está haciendo una función social, está generando valor para la sociedad, está vendiendo productos, está vendiendo servicios, la empresa también debiera de regresar algo a la sociedad. Y el concepto de filantropía se vuelve interesante porque la filantropía es entonces un concepto donde la empresa regresa a la sociedad. La filantropía es donar, es entregar a la sociedad parte de lo que está recibiendo de ella, pero la responsabilidad social retoma estos conceptos y lo ve un poquito más integral para la empresa. La responsabilidad social ya no está desconectada de lo que hace la empresa. Yo puedo ser empresa y yo puedo donar, aunque yo venda refrescos, puedo donar dinero para ayudar a niños con cáncer, y mi venta de refrescos no tiene nada que ver con esa donación. Es una labor bastante loable, pero es simplemente una donación. Pero la responsabilidad social lo que busca ver es cómo me hago responsable de lo que sí hago. Y entonces, si mi actividad es la venta de refrescos, buscar cómo esa actividad como tal puede retornar también algo a la sociedad y hacerlo de una forma más responsable, más conectada, y que sea para cualquier actividad económica, no importa cuál ésta sea, donde nos vayamos dando cuenta que podemos hacer lo que hacemos, podemos hacerlo de forma lucrativa, pero podemos hacerlo mejor. Y este concepto pues se vuelve trascendente, empieza a encontrarse con retos, obviamente, pero empieza también a encontrar áreas interesantes porque empieza a determinar las bases para algo que eventualmente serán eh, empresas sostenibles, finanzas sostenibles, donde empezamos a ver que lo que hacemos sí genera algo de retorno, sí es totalmente lucrativo, pero también tiene un impacto positivo. Y ahí empezamos a entrar a otro concepto, pasamos a la siguiente, donde empieza a haber otras iniciativas a nivel global. Si alguien ha apoyado el tema de la sostenibilidad en los últimos años, definitivamente han sido las Naciones Unidas. Empezamos esto un poquito con el tema de los objetivos del milenio, que en su momento se toman como cumplidos y alcanzados. Y llegamos hace unos años, ya como 10, como una década más o menos, que llegamos a este concepto de los ODS. Y los ODS se vuelven interesantes, se vuelven relevantes por varias razones. Una, porque contemplan más lados de la sostenibilidad. Por ejemplo, pues, cuando empezamos a hablar de sostenibilidad, hablábamos de lo ambiental, conectando con lo económico,
poco también con lo social, etcétera. Pero los ODS ya le ven varias aristas, ya no nada más me hablan de un par de conceptos interrelacionados, sino que trato de ver cómo tiene que ver esto con la parte social desde el lado de la erradicación de la pobreza, la parte social desde la parte de equidad de género, la parte ambiental desde la parte de biodiversidad, tanto en tierra como marina, etcétera. Entonces empezamos a ver un concepto un poco más holístico, pero en algún punto nos alcanzamos a dar cuenta que lo que no pasó fue que no pudimos englobar todo. Y esto obviamente pues será una labor eh, imposible. Es imposible que siempre tengamos un solo concepto que pueda lograr todo lo que quisiéramos hacer, pero fue un gran esfuerzo, ha sido una buena intención, digamos, de cómo hacerlo, pero tuvo algunos faltantes. Por ejemplo, la parte de derechos de poblaciones originarias e indígenas no está incluido de forma directa y debiera obviamente de estar. Es un tema prioritario, obviamente, en el mundo. Y otro tema que ha sido importante también es que quizá entre implementación y proceso ha habido temas importantes porque ya en algunos reportes de los últimos años hemos visto que quizá no se logró alcanzar todo lo que se ambicionaba con estos objetivos de desarrollo sostenible. Eran objetivos ambiciosos, eran temas que quisiéramos haber hecho de forma mucho más aguerrida, mucho más conectada, pero algunas veces hay retos más grandes, por ejemplo, el ponernos de acuerdo. Cuando nosotros tenemos ambiciones como esta de grado global, de nivel internacional, donde queremos alcanzar temas tan ambiciosos, pero no tenemos un marco legal, por ejemplo, que los ampare, pues eventualmente el hecho de que haya discrepancias a nivel país, a nivel región, pone a algunos participantes en condiciones dispares en cómo competir cuando quieres llegar a temas como estos, que obviamente generan valor, pero generan valor de formas, como habíamos dicho, poco convencionales. Entonces, en el caso de los ODS, pues sí, las revisiones nos han dicho que no hemos llegado quizás hasta donde quisiéramos, pero pues cada vez se hace un poco más por justamente poner ese piso parejo donde todos empecemos a generar estos temas. Y aquí, por ejemplo, para el tema de México, ¿qué podemos ver de forma directa? Pues el desarrollo, por ejemplo, de una taxonomía sostenible el año pasado, que en el caso de México es una taxonomía social y ambiental, no nada más una taxonomía ambiental como en muchos países se hizo originalmente, sino que en México, pues si algo se identificó fue que el tema social era prioritario. Somos un país de desigualdades, somos un país que tiene que atender temas sociales de forma directa y de forma rápida. Y esto se ve reflejado en una taxonomía que no es más que la base de cómo vamos a ponerle nombre a las cosas. Taxonomía quiere decir, en palabras simples, diccionario, donde nosotros tengamos identificado qué quiere decir qué y donde podamos empezar a tener regulación, donde podamos tener marcos de referencia y regulatorios, donde eventualmente pues comencemos a tener también acciones que nos lleven a trabajar con esto. La taxonomía sostenible de México ya está, es la segunda en Latinoamérica. No vamos a ver más que esfuerzos en este sentido, no solo en la región, sino en todo el mundo, ya lo vemos. Cada país comienza a generar la propia, porque obviamente cada país tiene sus retos propios, pero todas estas taxonomías lo que hacen es tratar de homologar cómo vamos a llamarle a lo sostenible, cómo vamos a llamarle a lo que es verde, a lo que es
social, a lo que apoya la biodiversidad, a lo que apoya los temas de género. Todo esto está englobado en conceptos que ya comienzan a ser un punto base y como les decía, no más lejos que el día de ayer, ya comenzábamos a ver la presentación de principios de información sostenible que comenzarán a ser requeridos en México a partir de 2025, en Estados Unidos también ya a partir de ya comienza a ser requerido algo de información no financiera y que en regiones como la europea ya llevan años siendo parte de lo que se va a tener que integrar. Esto es importante para las decisiones de las empresas, sí, porque es parte de cómo diseñamos nuestra estrategia. Si antes ya lo hacíamos y volteábamos para acá, qué bueno, porque ya estamos un poco más preparados, estamos un pasito adelante de cómo lo tenemos que hacer, pero si no lo hacíamos, ya lo vamos a comenzar a hacer. Y para quienes sí lo hacíamos, muchas veces hay que empezar a también entender de dónde se nos comenzó a generar esta inquietud. Muchas veces puede venir de la dirección y la dirección general puede tenerlo perfectamente claro, pero otras veces también es la misma cadena de valor de la empresa que comienza a hacer requisitos mucho más estrictos, donde me empiezan a pedir otro tipo de información, otro tipo de reportes y donde me comienzan a llevar justamente a ser un poquito más sostenible de acuerdo a distintos marcos de referencia. Este puede ser uno, como decíamos, englobado en estos 17 objetivos o 17 categorías, pero que en otros casos pues ya serán requeridos legalmente y por la base de una taxonomía, por la parte de unas normas de información no financiera, me lo comiencen a requerir ya de forma regular y de forma tal cual regulada. Pasamos a la siguiente. Esto nos lleva también a cómo lo vemos un poco más comúnmente hoy en día. Si hoy yo les hablara de cómo se reporta la sostenibilidad, pues vamos a tener que poner cajitas donde organicemos esto. Esas cajitas vienen un poquito del legado que nos deja cómo estábamos definiendo los conceptos, lo ambiental, lo social y en este caso la gobernanza. Y esto nos lleva al concepto del ESG o ASG en español. Estos son los estándares que las empresas están normalmente alineadas a presentar. Ya si ustedes tienen créditos, por ejemplo, en sus empresas con los grandes bancos en México, que son muchos de ellos bancos europeos, ya les piden algo de esta información en reportes, porque así es como viene, como decíamos, la tendencia regulatoria en Europa ya bastante más avanzada. Pero si ustedes tienen créditos también con banca de desarrollo, Banobras también ya nos pide este tipo de reportes a través del SARAS. Si ustedes tienen deuda listada en bolsa, si ustedes son empresa pública, también ya nos están pidiendo este tipo de reportes. Y aunque la exigencia apenas sigue aumentando en estos temas y todavía parte de esto es voluntaria en algunos casos, ya por ejemplo para las empresas públicas ya es un requisito básico el tenerlo y pues bueno, las bolsas hacen esfuerzos enormes por seguir educando a los diferentes participantes del mercado a que lo hagan de mejor manera, pero esto ya sabemos para dónde va y como les decía, pues en mercados como el europeo, que está altamente regulado, ya hemos visto qué tan detallado puede ser y a dónde puede llegar todo este tema de presentación de información. ¿Qué es importante ver aquí? Pues que puede haber temas bien interesantes que a lo mejor no nos resultan tan evidentes solo de pensar en estos conceptos. Como decíamos, el tema ambiental sí que tiene que ver con cambio climático, sí que tiene que ver con emisiones, pero a lo mejor el tema de la biodiversidad no pareciera tan evidente desde afuera. Biodiversidad desde hace ya un par de años se ha vuelto un tema bien importante para la parte ambiental. Para la parte social, pues también todo el tema de condiciones de trabajo, todo el tema de comunitario de impacto,
pero temas también, por ejemplo, como el de la ciberseguridad, se comienzan a volver bien importantes porque hay empresas que tenemos manejo de datos personales, la mayoría lo tenemos de alguna manera o de otra, y todo esto también se comienza a volver un tema bien importante en cómo identificamos estos temas, cómo los manejamos, cómo desarrollamos esas estrategias y cómo las aterrizamos eventualmente hasta las empresas. El tema de gobernanza, pues es un poquito más directo y más conectado hacia la empresa, hacia adentro, pero temas, por ejemplo, de cómo la empresa convive con su entorno y cómo el entorno también tiene que ver con el tema de determinación y pago de impuestos, con todo el tema, por ejemplo, de antisoborno, corrupción, etcétera. Son temas bien importantes que tenemos que entender y que tenemos que identificar y que luego requieren también conocimiento técnico. No es tan evidente simplemente con conocerlo que podemos entenderlo y que podemos, pues ahora sí que manejarlo de forma adecuada dentro de la responsabilidad que tenemos en la empresa. Entonces se vuelve también un tema bien importante porque tiene pues otra vez muchas aristas y muchas partes que se están moviendo al mismo tiempo con las que tenemos que trabajar y pues bueno, es importante trabajarlas y es importante conocerlas y un poquito pues esto es lo que nos da la base de todo lo que puede implicar la sostenibilidad hacia dentro de la empresa. Y creo que ya me pasé un poquito de tiempo, pero pasamos a la siguiente. Le dejo el piso a Jimena para que nos platique de gobernanza climática. Muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias a todos ustedes por estar hoy con nosotros. Es un gusto poder compartir esta masterclass con ustedes. Dani, si le puedes dar hacia adelante, por favor. Pues a mí me toca conectar lo que acaba de explicarles tan claramente Carlos, a ustedes, y yo me voy a quedar con un pedacito de la E que vieron en el ESG, que tiene que ver con los temas climáticos, y me voy a quedar con un gran pedazo de la G de gobernanza que tiene que ver con todas aquellas, la forma de liderazgo de la empresa y la cultura corporativa de la empresa, y cómo es que desde el gobierno de la empresa podemos crear las políticas, los sistemas, la infraestructura que le va a permitir a la empresa hablar de estos temas e incorporar estos temas en su estrategia de negocio, no solo para mitigar el riesgo, sino para generar valor. Y en ese sentido, el tema climático se hace relevante dentro del abanico del ESG o del ASG, fundamentalmente por el peso que tiene, el peso relativo y absoluto que tiene con respecto a otros factores que viven adentro de la ASG. Y se los pongo aquí un poco para que lo vean. Durante los últimos 6, 7 años hemos estado revisando todas las tendencias que salen de diferentes calificadoras como Standard & Poor's, Moody's, MSCI, Fitch, etcétera, revisando cuáles son aquellos temas de ESG que van a marcar tendencia en los distintos años, ¿no? Y vemos una constante permanente que es que los temas climáticos dentro del abanico de ESG siempre están rankeados en los primeros por lo menos 10 lugares. Y este año, el 2024, no es la excepción. Esta es una lámina, bueno, es una lista, es un ranking de Standard & Poor's, y lo que Standard & Poor's recoge de los inversionistas y el mercado es que de los siete grandes tendencias que estamos viviendo en el 2024, 5 de ellas tienen que ver con el tema climático, ¿no? Vamos a estar viendo, y lo mencionaba Carlos, en el número 1 están los estándares de divulgación de ESG con un enfoque muy grande en los temas de adaptación y resiliencia climática que tendrán las empresas. ¿Por qué? Porque esta información que pueda revelar las empresas al mercado, ya sea al mercado público o a su ecosistema, por ejemplo, en la cadena de proveedores, va a ser fundamental para que los inversionistas o sus clientes puedan tomar decisiones eh, de inversión hacia las empresas, ¿no? Entonces, vamos a estar viendo una exigencia cada vez mayor con respecto a los estándares de divulgación, y también, pues ayer fuimos testigos
de que el CINIF, ¿no?, promulga ya las normas de información sostenible para que justamente todas esas pequeñas y medianas empresas, las que no son públicas, las no emisoras, puedan empezar a tener una guía muy clara de cómo se hace cómo se estandariza esa divulgación, qué indicadores son los relevantes y cómo eventualmente empezar a medir el riesgo que se genera de estos criterios. Entonces, hacia allá vamos. Hoy algunas cosas eran voluntarias, en otras latitudes ya son obligatorias, pero no cabe duda que el sistema económico nos va a ir pidiendo esta información. ¿Por qué? Porque todos estos temas son riesgos que impactan al final del día el desempeño financiero de las empresas. Entonces lo vamos a estar viendo. Temas como el clima impactando la salud humana, la capacidad o no de los grandes mercados, los europeos, sobre todo de crear mercado de carbono en los próximos años como una gran herramienta, un gran instrumento económico para abatir las emisiones de carbono. Veremos cómo se desarrollan esos temas, ¿no? Otra vez, reportar sobre impacto de sostenibilidad y climático en las materias, en toda la cadena de valor. Esto será un desafío para toda la economía, pero información clave que vamos a estar viendo cómo se genera y cómo se conforma adentro de los estados financieros de las empresas para que los inversionistas o los clientes puedan tener una radiografía muy clara de qué está haciendo mi proveedor en materia climática, ¿no? A las grandes empresas tractoras, y nosotros por ser un país manufacturero y conectado intensamente al mercado americano y al mercado europeo también, todas estas empresas transnacionales tienen ya muchos requisitos, unos no tan voluntarios y otros ya legales, ¿no?, de estar revelando esta información, y nos van a pedir a nosotros, como parte de esa cadena de proveedores, la información necesaria para que ellos puedan efectivamente estar cumpliendo con la regulación que se les exige. Entonces, vamos a estar viviendo en este ecosistema regulatorio que va en evolución y que se hace cada vez más complejo, pero también cada vez se estandariza más y vamos a poder llegar a un lugar en donde sabremos con mucha claridad si somos una empresa de un tamaño X, de un sector X, qué indicadores y qué información tenemos que ir relevando. Pero bueno, esta lámina para decirles que dentro de ese crisol de ASG, los temas climáticos ocupan un lugar muy relevante. Si puedes ir adelante, Daniel, en la que sigue, por favor. Y, y ocupan un lugar muy relevante por muchas razones, pero aquí de manera muy eh, sintética podemos ver que en el reporte de riesgos globales del Foro Económico Mundial, también por los últimos 10, 12 años, hemos estado viendo cómo evolucionan los temas ambientales y los temas climáticos dentro del top 10 de riesgos que percibe la comunidad de negocios. Esta es una encuesta que genera el Foro Económico Mundial cada año y se la aplica a líderes de empresas, ¿no?, a altos directivos y consejeros, ¿no? Y esta es la percepción de esos stakeholders sobre cuáles son los riesgos que están enfrentando las empresas en el corto plazo, es decir, en un horizonte de 2 años, y en el largo plazo, en un horizonte de 10 años. E invariablemente en el top 10 estamos viendo los temas ambientales relacionados con el tema climático, ¿no? En 2 de los 10 riesgos más severos están relacionados con la emergencia climática y vamos a estar viviendo con ellos en los próximos 2 años. Y bueno, ya Carlos profundizó en estos temas en las láminas que le tocaron. Y en los próximos 10 años, 5 de los 10 riesgos que está percibiendo eh, eh, las empresas, ¿no?, y los líderes de estas empresas tienen que ver con los riesgos climáticos. No es menor, estamos viendo efectivamente cada vez más eventos de clima extremos, ¿no? Estamos ya en un momento en el que claramente hemos puesto en un estrés considerable a los ecosistemas del planeta, y está empezando a reaccionar el planeta de distintas maneras para protegerse de este estrés al que lo hemos sometido.
no solo por los temas de cambio climático y las emisiones de gas de efecto invernadero, sino por la degradación de los suelos, por el impacto que hemos tenido también en la biodiversidad. En fin, estamos empezando a ver cómo reacciona ese planeta que efectivamente en los 70 nos decían, oigan, tienen límites, este planeta tiene límites para el crecimiento económico, pues hoy estamos viviendo ya ahí en esos límites y entonces estamos ya haciendo esta conexión entre estos límites del planeta, ¿no? Los límites de crecimiento y la comunidad de negocios. Y lo que está viendo y lo que está reflejando la comunidad de negocios a los más altos niveles es efectivamente tenemos riesgos en el corto plazo y en el largo plazo que están relacionados con esta crisis climática y crisis ambiental. Adelante, Dan. Un poquito de manera muy esquemática, les pongo esta lámina para que tengamos como muy claro que el cambio climático es efectivamente un riesgo sistémico, ¿no? Y es sistémico no solo para el planeta, no solo para la economía, no solo para los sistemas de salud, el sistema social, el sistema político, sino para el sistema económico, ¿no? Y el sistema corporativo, para las empresas, ¿no? Y las empresas corren riesgos de manera muy clara, ¿no? Unos riesgos que les llamamos riesgos de transición, que están relacionados con las políticas y la regulación que vamos a ir enfrentando, todo esto de lo que hablábamos, ¿no? Bueno, ahí están ya las reglas del CINIF para hacer la revelación de información sostenible, pues esos son siempre elementos que de cierta forma desestabilizan la operación y el día a día o el business as usual de las empresas, ¿no? Y que nos exigen adaptarnos, nos exigen modificar operación, nos exigen modificar sistemas, tecnología, preparar a nuestro capital humano, hacernos de capital humano el que no teníamos. Entonces estamos viendo cómo desde la regulación y las políticas públicas, desde evidentemente la revolución tecnológica, los mercados, los temas de reputación, ¿no? Que vienen con esta transición, con los riesgos de transición alineados al cambio climático, que mucho tienen que ver también con toda la descarbonización que tiene que tener la economía para que podamos seguir en este planeta, van a estar impactando a la empresa. Y no se diga lo que vemos todos los días, ahora sí ya de manera bastante consistente y permanente, ¿no? Los temas que tienen que ver con los impactos físicos, ¿no? Con los huracanes, con las inundaciones, con los patrones de clima que aumentan la temperatura, con el nivel del mar que también aumenta, las ondas de calor. Entonces también estamos viendo no solo cómo los temas de transición van a estar impactando a las empresas, sino evidentemente lo que es más visible y más material, que son todos los temas físicos, ¿no? Los cambios en los patrones del clima que están llevando a tener comportamientos distintos de los que estamos acostumbrados, en donde las crisis y los impactos se hacen cada vez más intensos y cada vez más frecuentes, ¿no? Del lado de las oportunidades, y es como a nivel empresa lo vemos y lo estudiamos, ¿no? Vemos los riesgos de este lado, del lado izquierdo en términos de transición y los físicos, y del lado de las oportunidades estamos, la verdad, entrando a una era nueva, entrando a una era muy interesante, absolutamente desafiante, y que va a requerir de un liderazgo completamente y un cambio de mentalidad en el liderazgo, la verdad, muy, muy, muy interesante y que nos va a permitir crear modos distintos de generar valor, de generar la producción, de entender el uso de la materia prima, de entender las relaciones con nuestros stakeholders, ¿no? Y nos va a llevar seguramente a un lugar mucho mejor del que estamos hoy, porque hacia allá está empujando. Es evidente que hacia allá nos están empujando y por muchos lugares nos están diciendo que hay que modificar el business as usual y entender la forma en que las empresas generan valor de una manera distinta. Vamos a estar sujetos a la posibilidad de encontrar en la eficiencia del uso de los recursos
formas de incrementar el valor de nuestras empresas, formas también de pertenecer, de entrar o incorporarnos o de permanecer también en estas cadenas de valor que va a ser tan importante. Lo mismo va a ser las fuentes de energía, ¿no? Tener fuentes de energía bajas en emisiones y adoptar nuevas tecnologías indiscutiblemente van a ser oportunidades de crecimiento y de innovación para las empresas, la generación de nuevos productos y servicios, ¿no? Tenemos mercados diferentes que tienen exigencias distintas. Vamos a servir a una base poblacional muy joven en muchos de los países, y México es uno de ellos, en donde vamos a estar sujetos a una exigencia diferente de un mercado distinto. Entonces, la posibilidad de generar bienes y servicios bajos en emisiones, ¿no? De desarrollar y adoptar nuevos productos, de encontrar nuevos clientes, de incorporarnos a nuevas cadenas de proveeduría para generar productos bajos en emisiones, indiscutiblemente también serán oportunidades. Y esto de lo que hablábamos, ¿no? Nuevos mercados, nuevos activos. Y todas estas oportunidades al final del día nos van a llevar a programas, nos van a llevar a la resiliencia, ¿no? Nos van a permitir como empresas a ser resilientes frente a lo que vamos a estar viviendo, que por un par de años, como vimos en la lámina del reporte del Foro Económico Mundial, pues será un año de muchos riesgos, será un año de muchas incertidumbres, serán varios años de estar sujetos a cambios disruptivos que le van a estar exigiendo a las empresas nuevas maneras de hacer las cosas, y al final del día lo que queremos es que nuestras empresas sean resilientes. Y dónde impactan y por qué es sistémico y por qué al final es un impacto financiero y es un riesgo financiero para las empresas, porque todos estos cambios, todas estas, tanto riesgos como oportunidades, van a estar impactando los ingresos de nuestras empresas, el gasto de nuestras empresas, van a pegarnos en los activos y los pasivos, el capital y el financiamiento. Entonces, tenemos que entender estos elementos, estas variables que aparentemente son exógenas a la operación y a la estrategia de la empresa, como variables, ¿no? Que tienen efectivamente un impacto financiero en la actividad de las empresas. Ayer hablaban en el evento del CINIF que ya no debemos hablar de disclosure de información financiera y no financiera. Decían, ahora la sostenibilidad es también financiera. Y efectivamente, ¿no? Se va a estar traduciendo en nuestros estados financieros todo el tiempo. Los activos que perdamos producto de los impactos físicos, la posibilidad o no de tener tecnología que se convierta obsoleta, eso va a pegar en la forma en que depreciamos nuestros activos, los calendarios de depreciación de esos activos. Entonces, tenemos que empezar a ver esto de una manera mucho más estratégica, mucho más relacionada con el bottom line y el core del negocio, porque efectivamente va a tener un impacto financiero en todo lo que estemos haciendo, tanto en el día a día como la posibilidad que tengamos de incorporar estas variables para hacer la planeación estratégica y financiera del negocio, ¿no? Adelante, Dani. Y frente a todos estos temas, si te vas al anterior, nada más. Esa. Frente a esta realidad que va a ser disruptiva, que va a tener mucha incertidumbre y que financieramente va a estar siendo afectada, ¿no? Para tanto en términos negativos, pero también lo puede ser en términos positivos, pues nos enfrentamos a la realidad de quién conduce, ¿no? En las empresas, quién dirige, quién controla, quién está guiando las estrategias y los planes de sostenibilidad y específicamente de acción climática y hacia dónde vamos. Y pues esos que están en esa responsabilidad y que tienen ese rol son los consejeros de empresa y son los altos directivos de la empresa. Adelante, Dani. Y aquí no me voy a detener mucho en explicarles, porque ustedes saben más que nosotros efectivamente cuál es el rol que juega el consejero en una empresa, pero pues define el rumbo estratégico, vigila la operación y aprueba la gestión. Y si no somos capaces como consejeros de incorporar estas variables dentro de esta estrategia, dentro de la supervisión de la operación, dentro de los sistemas, dentro de nuestros procesos, haciendo los cambios que tenemos que hacer en capital humano, en infraestructura tecnológica,
vamos a estar teniendo y vamos a quedar cortos y vamos a poner en juego el futuro y la permanencia de nuestras empresas. Adelante, Dani. Un poquito para explicarles en América Latina y específicamente en México cómo estamos viendo el tema y qué posición ocupa el cambio climático dentro de la conversación de los consejos, pues ocupa más o menos apenas el 38% de los consejos hoy en México están hablando y tienen algunos de ellos ya una agenda muy clara en términos de sus acciones climáticas, pero no es digamos, no está dentro de las prioridades del Consejo estos temas, ¿no? Y habrá que hacerlo por el grado, por la relevancia que tiene para el planeta, efectivamente, y para todos los sistemas, ¿no? Pero en principio, con base en la responsabilidad fiduciaria que tienen los consejeros y los directivos, pues para de verdad asegurar la permanencia de la empresa. Adelante. Necesitamos consejeros y altos directivos informados, entendiendo esta realidad climática, entendiendo sus impactos, qué impacto tienen no solo en el ecosistema, sino en el ecosistema de negocios, ¿no? Con sus stakeholders, con sus operaciones, en sus estados financieros, y cada vez más nos van a ir pidiendo que tengamos mucha claridad de qué impacto financiero tiene este tema para la empresa, ¿no? Entonces necesitamos consejeros que puedan tener mucha claridad de qué está pasando y como la tienen en muchos otros temas, ¿no? Y necesitamos consejeros con la capacidad y la posibilidad de desarrollar una agenda climática al interior del consejo y que pueda esta agenda ir avanzando, ¿no? Y para todo ello, pues tanto consejeros como altos directivos pues necesitan un apoyo para dar seguimiento, y parte de lo que hacemos en Chapter Zero México junto con el EGADE es eso, ¿no? Ir acompañando a los consejeros en esta nueva realidad. Adelante, Dani. Solo para que nos quede muy claro, hablar de gobernanza climática implica hablar de este sistema, ¿no? De políticas, directrices, prácticas que se establecen en el Consejo de Administración y el alta dirección para conducir todo esto que veíamos hace ratito, ¿no? En las láminas anteriores, para poder aprovechar las oportunidades y para poder mitigar los riesgos derivados de la emergencia climática. Las empresas no pueden ya no voltear a ver este enorme riesgo sistémico y no incorporarlo dentro de su plan de negocios, dentro de su estrategia, financiera, su estrategia y su portafolio de proyectos, ¿no? Adelante. ¿Cómo ayudamos a los consejeros a hacerlo? Definimos 8 principios que tomamos nosotros del Foro Económico Mundial, que es quien originó esta iniciativa, y a partir de estos 8 principios nos vamos acompañando a los consejeros y a los consejos para que tengan mucha claridad de qué áreas y qué temas tienen que ir fortaleciendo y cómo hacerlo, ¿no? Los temas del entendimiento de su responsabilidad climática, el dominio del tema, la estructura de su consejo, si están haciendo o no evaluaciones materiales sobre los riesgos y las oportunidades climáticas, si estas evaluaciones materiales están ya integradas en su estrategia de negocios, si hay incentivos claros dentro de la organización para que se tomen estas decisiones y para que se hagan estos cambios de mediano y largo plazo. Qué tanta información y a qué estándares están ustedes ya alineados y cómo están haciendo el reporte y la divulgación de información clave en materia climática. Y un tema muy relevante que es todo el intercambio. O sea, ¿qué tanto los consejeros en México están en la arena internacional teniendo esta conversación con sus pares en Estados Unidos, con sus pares en Europa, con sus pares en América Latina, ¿no? ¿Qué posibilidades están teniendo de hacer intercambios y de best practices en estas materias? Adelante, Dan. Y ya esta también son preguntas de las que acabo de hacerles y bueno, decirles que sí hay casos de negocio exitosos. Adelante, Dani. Lo tenemos en México en empresas de la talla de Cemex, ¿no? Por ejemplo, pero a nivel mundial ya tenemos casos muy consolidados de empresas que han creado, diseñado, implementado
agendas y estrategias climáticas muy claras, de descarbonización muy claras, y que han logrado transformar la forma en que gobiernan, ¿no? Todo el consejo de administración, todos esos estándares y políticas los han logrado transformar a nivel realmente como cultura corporativa, y están logrando resultados verdaderamente destacados, ¿no? Y van a ser estas empresas, ¿no? Las medianas, chicas y grandes, que estén viendo con mucha claridad y manejando con mucha claridad estos temas, entendiendo que esto es parte del core business, e incorporándolo como un agente de crecimiento, las que van a poder crear la resiliencia que se necesita para enfrentar los próximos años eh, en un ecosistema de negocios bastante complejo. Adelante, Dani. Yo te cedo la palabra y muchísimas gracias a todos. Adelante. Gracias, Jimena. Muchas gracias, Carlos. Vamos a concluir la sesión brevemente platicándoles un poco del programa de gobernanza climática para consejeros y altos directivos, muy brevemente. Esta es nuestra tercera edición, decirles a quién va dirigido, principalmente a consejeros. Tenemos desde los miembros del Consejo de Administración, consejeros independientes, alta dirección, altos ejecutivos, hay de empresas públicas, privadas. Hemos notado que en muchas empresas se organizan por comités, entonces si tú eres parte del comité que atiende estos temas, pues, también eres un candidato para este programa. Y obviamente los accionistas, ¿no? Que pues es la parte más importante. Este es brevemente el contenido. Aquí no vamos a platicar tan a detalle porque el siguiente mes vamos a tener una sesión específica para contarles de qué trata este programa. Les vamos a hacer llegar la invitación, pero son básicamente 4 módulos y los pueden ver. El programa empieza el 21 de agosto. Es un programa totalmente online. Verán por ahí que son las sesiones los miércoles por la tarde. Entonces, así más o menos se estructura. Van a estar de agosto a diciembre. Y estas son las características generales. Son 30 horas de la sesión. Viene por ahí la inversión, viene el formato, las fechas. Y el proceso de inscripción pues es muy sencillo. Simplemente tienen que escanear el QR, registrarse o en el link. Y de ahí revisar su currículum, ver que haga sentido que puedan participar en el programa. Les llega una carta de admisión y con eso se procede al pago. Y pues bueno, solamente para finalizar, agradecer su participación. Si tuvieran alguna duda, con gusto nos pueden hacer llegar sus preguntas, tanto de la charla como del programa. Ahí está mi correo para que lo puedan hacer y pues, lo vamos a estar pasando a Jimena o a Carlos para que los respondan y yo se los puedo compartir por correo. Y esperemos verlos en la siguiente sesión que tengamos de este tipo de charlas con motivo del programa. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias a todos. Esperamos verlos pronto en la sesión informativa. O aclarar cualquier duda que tengan para verlos también en el programa. Nos dará mucho gusto. Gracias. Gracias. Saludos. Muchas gracias.